Bueno, estudiantes, buenas tardes, buenos días, buenas noches, sea la hora en la que estén revisando esta conferencia. Eh, Quiero tocar como algunos temas con ustedes con respecto a lo que es el desarrollo del trabajo, de lo que debemos llevar hasta el momento y de lo que ya va a ser como la finalización del curso. Debo empezar como por aclararles algunas cosas. Lo primero es, hasta este momento, ¿qué trabajo nosotros hemos desarrollado? Yo he sido muy claro con ustedes que lo más importante es el trabajo que se haya venido desarrollando en la interacción de los foros. El trabajo de los foros es supremamente importante. Hemos desarrollado foros para cada semana, se han propuesto los temas de trabajo, se han propuesto las problemáticas que cada uno tiene. Ahora hablamos de la justificación y de los objetivos. La idea es que cada uno proponga su trabajo y que haya una interacción con los compañeros en los que se generen opiniones acerca de cómo están viendo ustedes ese trabajo que están desarrollando sus otros compañeros. Otra de las actividades que deben estar desarrolladas dentro de la plataforma, el primer trabajo que era de carácter individual, nos hablaba de la problemática, de cómo se planteaba la problemática, cuál era el tema que iban a desarrollar y cuál era la problemática que iban a desarrollar. Este trabajo debía demandarse de manera individual, lo socializamos en el último encuentro y teníamos que ya hacer un envío por los grupos, las parejas que se hayan conformado. Independiente de que se hayan conformado parejas, cada quien debe mandarlo de manera individual sobre la plataforma y tenía que ser el formato de planteamiento del problema, de formulación del problema. Resolver cada uno de esos elementos, de esas preguntas que hay ahí y al final organizar y armar el ensayo con cada una de las respuestas que ustedes dieron. Ubiqué también la última semana el formato de justificación y objetivos. Entonces, tenemos que tener también, desarrollamos el formato y algo que quiero que tengamos muchísima claridad, aunque ya lo había explicado en el encuentro tutorial, y es los formatos, nosotros los desarrollamos para tener insumos para poder generar la redacción general del anteproyecto. Es decir, nosotros no estamos rayando el anteproyecto en ese momento, lo que estamos es generando unos insumos, organizando unas ideas centrales, unas ideas principales, y todo eso nos va a servir de insumo para poder ya organizar el trabajo final. ¿Cuál es la estructura que hasta el momento deben tener sus trabajos? Sus trabajos deben tener un título, estructurado de acuerdo a lo que hemos hablado en clase. Deben tener un tema. ¿Cuál es el tema general del trabajo? Que eso es un párrafo. Deben tener un planteamiento y descripción del problema, que es el resultado de todo el proceso que han desarrollado ustedes con el formato. Debe tener una justificación que también se extrae de lo que han hecho con el formato. Y debe tener unos objetivos. Un objetivo general, tres objetivos específicos. Hasta el momento, nuestro trabajo debe ir ahí. ¿Cuáles son los elementos que debía contener? Voy a hacer un recorderis muy rápido. En cuanto al tema, ¿qué teníamos que tener en cuenta? ¿Cuál es el área de conocimiento del tema? ¿Cuál es la idea que voy a desarrollar? ¿Y cuál es la relación que se tiene con mi área de conocimiento, en este caso la salud ocupacional? El planteamiento y descripción del problema empieza haciéndonos una descripción. Recuerden, sí, solo sí debe llevar esa estructura. Debe empezar haciéndonos una relación del lugar donde vamos a trabajar. Hablamos de la ciudad, del espacio geográfico, damos algunos datos relevantes sobre él. Después empezamos a hacer una descripción de la empresa, que es el lugar, nuestra población objetivo con la que vamos a trabajar. Sí se va a trabajar en una empresa. Otra cosa que quiero aclarar, no todo el mundo tiene que trabajar en una empresa. Yo puedo hablar de un proyecto en términos muy generales. Voy a hablar de los accidentes laborales en general. No tienen que ser en una empresa en específico, ¿cierto? Pero si la tienen, está muy bien. Si no, lo hablamos de manera general. Después empezamos a hacer, entonces llevamos hasta ahí la descripción del lugar, que es la ciudad, el barrio, el país, el continente, como ustedes lo quieran ubicar. Empezamos a hacer la descripción de la empresa, las características principales que tiene la empresa y nos metemos ya dentro del problema. Hablamos de los antecedentes del problema, de las causas y de las consecuencias que está llevando ese problema. Es decir, armamos un problema. Y para finalizar, rematamos con la pregunta de investigación. Recuerden que la pregunta de investigación debe llevar directa relación con el título. Pasamos a la justificación. Dentro de la justificación hablamos ahí hay unas preguntas orientadoras que se dejaron dentro del formato. Hablamos de la importancia del proyecto.
Hablamos de para qué sirve ese proyecto, por qué ese proyecto sería importante llevarlo a cabo en un contexto real, laboral, empresarial. Hablamos de los beneficios del proyecto, hablamos de los beneficiarios del proyecto, de todos, absolutamente todos, los trabajadores, los directivos, administrativos, los clientes, ustedes como estudiantes, todas las personas que de una u otra manera se vean involucradas dentro del proyecto y se les pueda generar un beneficio. Hablamos en general de todos los aspectos positivos que pueda tener el proyecto. Recuerden que se los decía en el encuentro tutorial. Armar una justificación es coger todo lo que hicimos en el problema y volverlo positivo. En el problema hablábamos de la cantidad de problemáticas que se presentaban, ¿cierto? Y de lo grave que era eso. Ahora hablemos de esas cosas graves, cómo sería el panorama si se solucionara. Eso es justificarlo. Hablar en positivo de todos esos elementos que ya planteamos como problemáticos. ¿Listo? Y pasamos a los objetivos. Yo les dejé un listado de posibles objetivos. Igual ustedes pueden buscar en internet verbos para objetivos y van a encontrar muchísimos. El verbo es lo más importante, recuerden chicos. Tiene que haber un objetivo general que ya prácticamente está construido. ¿Por qué? Porque el título, la pregunta de investigación y el objetivo general apuntan exactamente hacia el mismo lugar. Exactamente. Los objetivos, un objetivo general, tres objetivos específicos, inician siempre con verbos. Sí y solo sí, un verbo. Un solo verbo en todo el objetivo. Si ustedes tienen en algún momento diseñar e identificar no sé qué, está mal. Porque o se diseña o se identifica. Pero las dos cosas al tiempo no se pueden dentro de un objetivo. Los objetivos son concretos. Los objetivos específicos son los pasos que se llevan a cabo para el cumplimiento del objetivo general. Entonces es como si tomáramos nuestro objetivo general y lo partiéramos en tres partes. Y el cumplimiento de esas tres partes nos determina el cumplimiento del objetivo general. Hablamos de un solo objetivo. Los objetivos no se explican, son concretos. Diseñar, diagnosticar, analizar, elaborar, proponer. Ahí hay un listado de verbos que les dejé también en el formato y más o menos la estructura que deben llevar. Un objetivo no se explica en lo absoluto. Deben ser, y los objetivos tienen algo muy importante, que deben ser medibles, verificables, cuantificables. Es decir, deben ser posibles. Un objetivo no puede ser nada efímero, nada que tal vez se consiga o tal vez no, porque el éxito de un proyecto de investigación está en el cumplimiento de sus objetivos específicos. Entonces, en esa medida, tenemos que plantearnos unos objetivos medibles, que se puedan realmente medir en la realidad, que les podamos obtener información de ellos y que sean realizables, que realmente yo sepa cómo recopilar la información para cumplir con ese objetivo. Los objetivos son promesas, digámoslo de esa manera. Son las promesas que usted realiza y que tiene que cumplir para el cumplimiento. Para el próximo encuentro tutorial espero que todo el trabajo esté hasta esos puntos. Un poco preocupado, chicos, porque no veo una dinámica realmente grande. A la asesoría que planteé la semana pasada vinieron 3 personas. No recibo correos electrónicos, no recibo llamadas, no recibo solicitudes. Y chicos, vuelvo y les digo, como se les he sido muy claro con ustedes, este es un trabajo de un desarrollo personal. Entonces no quiero que estemos corriendo la próxima semana como pidiendo tiempos, ni asesorías, ni cosas, porque los tiempos han estado. Sé que hay gente que tal vez no le quede fácil venir a una asesoría presencial, pero existen estos medios y ninguno tampoco lo ha tomado. Entonces simplemente lo quiero dejar ahí como para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Eh, Espero entonces para el próximo encuentro tutorial que tengan esos temas tal cual como están desarrollados en ese orden en el que se los planteé. Si necesitan alguna información extra, por favor, están toda mi información de contacto, me pueden contactar en cualquier momento y lo trabajamos, ¿listo? Creo que no es más por el momento. Ya en el último encuentro tutorial eh, ampliaré un poco este tema de los objetivos. Hablaremos del último tema que nos queda, que es lo metodológico y lo conceptual. Pero les recomiendo que vayan avanzando en algo. Me imagino han avanzado en la recopilación bibliográfica lo hemos hablado desde el primer encuentro, los teóricos y los libros que hablan sobre esos temas que ustedes deben hablar, esos temas que apoyan su proyecto de investigación. Porque necesitamos empezar a extraer información teórica de ahí. Ustedes tienen una propuesta y ahorita necesitamos demostrar qué dice la teoría sobre esa propuesta que usted tiene.
Entonces necesitamos empezar a hacer una recopilación bibliográfica de temas, de autores que se relacionen directamente con mi propuesta. Entonces en esa medida necesito por favor que vayan avanzando con eso porque lo último que haremos, el último encuentro tutorial, es plantear, repasar todo lo que hemos hablado hasta el momento y plantear cómo metodológicamente deben organizar la búsqueda de su información y cuáles son los soportes teóricos que debe tener su trabajo. Este trabajo tiene sustentación, hay que buscar el espacio y la forma y la metodología de sustentarlo y ahí cerraremos el curso. De entrada les digo que tengo plazo máximo para entrega de notas el día miércoles de la próxima semana, que es un 10, 11, 12, 13, 14 creo, 13, 14, no sé, 14, creo que es el próximo miércoles de la siguiente semana. Entonces quiere decir que para antes de ese miércoles ya tuvimos que haber entregado todo el trabajo, haberlo sustentado y haber tenido todas las notas listas. Consejo: revisen nuevamente su plataforma, repasen punto a punto, semana a semana, todo lo que crean les hace falta, generen una buena interacción en los foros, revisen sus trabajos, revisen sus formatos, hagan sus envíos y estamos en contacto. Creo que no es más, chicos. Un abrazo para todos y estoy muy pendiente.